Su cuerpo se pudría mientras aún respiraba, y cuando murió, ni los cuervos quisieron acercarse. Esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de una reina que apestaba a muerte antes de morir. Algunas reinas gobernaron con ejércitos, otras con coronas. Catalina de Médici gobernó con veneno. Bienvenidos a Historia Medieval. Sígueme, suscríbete y déjame un like si te atreves a mirar lo que otros preferirían olvidar. La reina de la peste perfumada, Catalina de Médici y su final decadente. Florencia, 1519. Entre cúpulas doradas y callejones oscuros, nació Catalina de Médici. Su madre murió tras darla a luz. Su padre, consumido por la sífilis, no sobreviviría mucho más. Catalina quedó sola antes de tener conciencia de lo que era la vida. Desde entonces, la tragedia se convirtió en su sombra constante. Criada por monjas, vigilada por intereses políticos, usada como pieza en el ajedrez entre papas, reyes y banqueros, la pequeña Catalina aprendió a desconfiar del mundo antes de conocerlo. La llamaban la niña de los muertos. Y como hija de los Médici, tan temida como despreciada, aprendió a sobrevivir donde otros solo lloraban. Fue en los pasillos fríos de conventos y en los rezos obligados, donde entendió que la obediencia no era sumisión, era estrategia. A los 14 años la enviaron a Francia. Catalina no tenía dote digna, ni sangre real pura, ni belleza deslumbrante. Pero tenía algo más: paciencia, inteligencia y sed de poder. Su esposo, Enrique de Orleans, no tardó en demostrarle que su corazón pertenecía a otra. Diane de Poitiers, 20 años mayor, su mentora, amante y símbolo vivo de poder cortesano. Catalina apenas era un estorbo. Humillada y relegada, solo se le exigía una cosa: parir herederos, pero la infertilidad parecía ser su condena. Entre susurros se la llamaba bruja, maldita, inútil. Y Catalina, decidida a cumplir su función, recurrió a lo inimaginable: pócimas, astrología, orina animal, estiércol caliente, piedras ardientes en su vientre. Todo por un hijo. Y después de 10 años de intentos, lo logró. Francisco nació, y con él, Catalina dejó de ser invisible. Fue entonces cuando comprendió la gran verdad: no se necesita el amor del rey para tener poder. Basta con ser madre del próximo. El tiempo haría su parte. Enrique II murió en 1559 tras un accidente brutal. Una lanza le atravesó el cráneo durante una justa. Diane fue expulsada. Catalina, la reina ignorada, se convirtió de pronto en la mujer más poderosa de Francia. Como madre de Francisco II, de apenas 15 años, Catalina gobernó en las sombras, pero la corte francesa la veía como extranjera y enemiga. Se rumoraba que hablaba con los muertos, que consultaba espíritus, que llevaba amuletos oscuros. Catalina no se molestaba en negarlo. Al contrario, alimentaba el miedo. Su torre astrológica en el Louvre se convirtió en símbolo de ese terror. Cosimo Ruggeri, su astrólogo personal, la asesoraba en decisiones políticas. No necesitaban magia real, solo saber cuándo atacar y cuándo dejar que los demás se destruyeran solos. Catalina entendió mejor que nadie que las armas más eficaces no llevan filo. Así nació el llamado Escuadrón Volante. Mujeres jóvenes educadas por ella en danza, política y seducción. No eran cortesanas, eran espías. En las fiestas eran joyas vivientes. En la cama, agentes letales. Mientras los hombres caían en sus brazos, Catalina se enteraba de todo. Conspiraciones, alianzas, traiciones. Charlotte de Soubise, una de sus favoritas, fue amante de Enrique de Navarra y luego del duque de Alençon, su rival. Ambos se disputaban su atención mientras Catalina controlaba el juego desde la distancia. Y si alguna vez una mujer no bastaba, Catalina tenía otro recurso: el veneno. Una caja llegó un día a manos de la reina Jeanne d'Albret. Dentro unos guantes finísimos, perfumados con ámbar y jazmín. Un regalo elegante, un detalle inocente. Jeanne los usó y a los 2 días estaba muerta. Los médicos hablaron de tisis, pero todos sabían que los guantes venían de Catalina. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Sospechas? Todas. Catalina nunca lo negó. No necesitaba hacerlo. Desde entonces cualquier obsequio suyo podía ser una sentencia. Cada perfume, un arma. Cada joya, una trampa.
Gobernaba a través del miedo y lo hacía con estilo, pero ni el control más férreo detiene la tragedia. Su primer hijo, Francisco II, murió joven. Carlos IX, siguiente rey, sufrió el trauma de la masacre de San Bartolomé. Se encerraba, gritaba, deliraba. Murió a los 23 escupiendo sangre y culpa. Catalina observaba. La muerte ya no la conmovía, solo la reorganizaba. Su último hijo, Enrique III, fue el más complejo, refinado, ambiguo, vulnerable. Gobernó entre escándalos y favoritismos. Catalina intentó protegerlo, lo aconsejaba, pero Francia ya no era suya. El país se desangraba en guerras religiosas, la economía colapsaba, la corte se fragmentaba y Catalina envejecía. Su piel se marchitaba, sus pasos eran pesados. La gran reina madre ya no daba miedo. Los hijos la ignoraban, los aliados habían muerto, los enemigos también. Y entonces, su cuerpo comenzó a deshacerse, no de forma poética, literalmente. Sufría de putrefacción interna, su vientre inflamado, su carne en descomposición, su aliento corrompido. El olor inundaba su habitación, vinagre, hierbas, podredumbre. Los sirvientes no soportaban permanecer allí. Se turnaban, se desmayaban, hacían lo posible por escapar. Catalina deliraba, hablaba con fantasmas, se revolvía entre sus propios fluidos, se perdía en el delirio y la fiebre. Finalmente, murió en 1589. Su cuerpo fue sellado sin ceremonia, sin cortejos, sin misa, sin gloria. Pero Catalina no desapareció, no se esfumó entre tumbas y archivos. Su huella quedó en el arte, en el Louvre, en la música, en el ballet que ayudó a nacer con sus fastuosos espectáculos coreografiados. Organizó representaciones con cientos de actores, pirotecnia, animales exóticos y poesía. Lo hizo no para entretener, sino para dominar, para controlar a través del asombro. Catalina entendió que los símbolos son tan poderosos como los ejércitos, que el estilo puede imponerse más que una espada. Fue patrona de alquimistas, arquitectos, perfumistas, una alquimista de la política. Catalina de Médici no murió como una reina gloriosa. Murió sola y apestando. Pero su legado sigue vivo, no en estatuas ni himnos, sino en cada historia donde una mujer sin corona mueve los hilos, con veneno, belleza y poder. Esto fue Historia Medieval. Si esta historia te dejó con la piel helada, regálame un like, suscríbete y comparte este relato con alguien que aún cree que el poder solo se escribe con espadas. A veces, basta con unos guantes perfumados.